Voy a empezar. Estoy aquí en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y estoy muy contento porque voy a mostrarles que estoy en el laboratorio, en el taller de usabilidad e innovación Joseph Schumpeter, aquí en la universidad. Como ven, tenemos este salón en el que con solo correr estas puertas, pues ya podemos hacer experimentos y pruebas con usuarios, que de hecho hemos estado haciendo últimamente este año ya las primeras contratadas por una empresa como un servicio de parte de la universidad. Y bueno, aunque no me lo crean, el día de hoy también hubo pruebas de usabilidad aquí en el laboratorio Joseph Schumpeter de la Universidad Francisco Marroquín. De hecho, sobraron algunas cosas y quiero mostrarles de las pruebas de usabilidad de hoy. Aunque no lo crean, esto fue parte de las pruebas que se hicieron el día de hoy. De hecho, yo también participé en esas pruebas, aunque no probando licor. Se trataba de una aplicación para ordenar licor que desarrollaron algunos estudiantes y que quisieron probar. Así es que yo probé la aplicación, más no los productos que estaban vendiendo a través de la aplicación. Voy a compartirles ahora la pantalla para poder empezar a hablar del tema del cual vamos a hablar por unos momentos. Y es sobre cómo podemos involucrar, cómo podemos, decimos aquí en Guatemala, enganchar, cómo podemos atraer, cómo podemos hacer partícipe a ese otro usuario que probablemente hemos estado dejando abandonado por en algunos momentos en la investigación de la interacción humano-computador, que es la masa. Y por eso titulé esta conferencia de esa manera, porque, bueno, el tema del World Usability Day en esta ocasión era engagement, o sea, ese involucramiento, ese hacerse partícipe, ese enganchamiento que debe haber entre los usuarios y las aplicaciones y que se da cuando la aplicación es buena. Pero bueno, tenemos que enganchar a un nuevo tipo de usuario, que no es como los anteriores que teníamos, que lo conocíamos muy bien, que sabíamos dónde estaba, que podíamos ir a verlo, sino que este nuevo usuario pues es muy grande y es un poquito diferente, y es eso precisamente, la masa, la gran cantidad de usuarios. Esta investigación, pues que apenas está empezando, tiene muchos antecedentes, pero también tiene muchos participantes, entre ellos mi buen amigo Mario Alberto Moreno Rocha de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Zanelli Gaitán Lugo de la Universidad de Guadalajara y que también está en la Universidad de Colima, y otros más que se han ido incorporando, así es que para ellos también va el reconocimiento porque este trabajo es parte también fruto de su trabajo también. Bueno, quiero empezar comentándoles un poquito cómo veo yo el estudio de la interacción humano-computador y la usabilidad. En cierta manera, yo hago una distinción cuando doy clases acerca de esto, y es como que la interacción humano-computador es una parte de las ciencias de la computación que se encarga de estudiar al ser humano utilizando a las computadoras. Por eso yo siempre he dicho que la interacción humano-computador es la parte más humana de las ciencias de la computación. Pero de alguna manera, los científicos de interacción humano-computador son como por ejemplo los físicos, que se interesan en los fenómenos de la materia, pero se interesan por los fenómenos en sí mismos, no tanto por las aplicaciones que puedan tener. Luego puede venir un ingeniero, por ejemplo, y utilizar los conocimientos que ha generado el científico de la física para aplicarlos de alguna manera. Pues bueno, de igual forma, esa pienso que es un poco la relación entre Human-Computer Interaction como una rama de estudio propia de las ciencias de la computación, y la usabilidad como más bien una rama aplicada, como una rama de la ingeniería que busca aplicar lo que se encuentra en HCI para hacer que los sistemas sean más usables y que las aplicaciones sean más fáciles de usar, más entretenidas, más satisfactorias para los usuarios. En fin, tenemos que la interacción humano-computador pues es un estudio multidisciplinar que ya lo hemos ido viendo en todas las conferencias que han habido el día de hoy, en esta tarde maravillosa que nos ha preparado la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque involucra diferentes disciplinas, el diseño, la psicología, la cognición, de la que tanto nos habló Zaira hace algunos momentos, la sociología, la fisiología también en el estudio de los órganos humanos y cómo pueden estos utilizarse para interactuar con computadoras, la ergonomía,
cómo es que las condiciones de trabajo deben ser agradables para que las personas puedan utilizar confortablemente las computadoras, y también la cultura, porque no es lo mismo desarrollar para un usuario que está, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica. Las culturas van cambiando y tenemos que adaptarnos a ellas. Por eso es que yo digo que hay una distinción entre Human Computer Interaction, entre HCI y usabilidad. Como les decía, el científico de interacción humana-computadora está interesado por el fenómeno o por los fenómenos que ocurren cuando la persona interactúa con las computadoras, mientras que el ingeniero o el practicante de usabilidad está más interesado en la forma en que él logra hacer que esos conocimientos se apliquen de una mejor manera para que las aplicaciones sean fáciles de usar, sean entretenidas, toleren los errores de los usuarios, sean eficientes, sean efectivas, en fin, todo lo que ya conocemos acerca de la usabilidad. Por eso es que quería rápidamente mostrarles aquí un par de definiciones de usabilidad que están basadas en estándares ISO, el 9126, que se refiere más a un software, la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido y ser atractivo en condiciones específicas. Y la otra, que es un poquito más común, paso ahora a ella, es la del estándar 9241. Más o menos tiene estos elementos. La usabilidad es aquella característica por la cual vemos efectividad, eficiencia, satisfacción de un producto con objetivos específicos para unos usuarios específicos y en un contexto de uso. Y aquí quiero detenerme como una primera ocasión, porque para poder entonces decir que un sistema es usable, tenemos que referirlo a los objetivos que ese sistema tiene y a los usuarios específicos que son los que pensamos que van a usar ese software o ese sistema. Y por lo mismo, cuando empezamos a ver a las grandes masas de usuarios, nos podemos empezar a preguntar, ¿aquí hay un usuario específico? ¿O es que cuando hay grandes cantidades de usuarios no podemos hablar específicamente de un tipo de usuario, de un contexto de uso, de unos objetivos específicos? Esta definición de usabilidad empieza, como dicen en España, a hacer agua. Empieza a no funcionar tan bien cuando estamos hablando de grandes cantidades de usuarios. Entonces, tiene que haber de alguna manera algo diferente, algo nuevo cuando hablamos de ese otro tipo de usuario que es la masa de usuarios. Sabemos que de alguna manera, y lo hemos estado hablando en esta tarde hoy, los principios fundamentales para poder lograr usabilidad en los sistemas, pues de alguna manera pueden, digamos, corriendo el riesgo de ser muy reduccionista, pueden resumirse de esta manera. Hay que conocer al usuario e involucrar al usuario. El usuario puede estar trabajando en unas situaciones que son o que sean muy diferentes a las que nosotros imaginamos o a las que estaríamos nosotros pensando cuando diseñamos. Por ello es que hay que conocerlo y de alguna manera también involucrarlo, tal y como lo vimos en la charla de Rocío, mediante las técnicas, por ejemplo, de Design Thinking. Pero ¿qué pasa cuando ese usuario no es uno en particular, sino que son miles, pueden ser millones, pueden ser cientos de miles, y entonces no es tan fácil conocerlo, y mucho menos va a ser fácil involucrarlo? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, pues necesitamos empezar a considerar ciertas ideas que no son nuevas. Hay que empezar a considerar a la masa como un tipo diferente de usuario. Para que vean ustedes que esta idea no es nueva, o sea, no es nueva en términos de que sabemos que la masa de personas es diferente a las personas individuales. Veamos aquí, por ejemplo, este libro escrito por Gustave Le Bon, un sociólogo francés de finales del siglo XIX, escribió en 1895 el libro que se llama La masa, un estudio de la mente popular. Y pues sacando un texto de su libro, se lo leo, dice: bajo ciertas circunstancias dadas,
Y solamente bajo esas circunstancias, una aglomeración de personas presenta nuevas características muy diferentes a aquellas de los individuos que la componen. Los sentimientos y las ideas de todas esas personas en la reunión se transforman en una y toman una única dirección, y su personalidad consciente se desvanece. Se forma una mente colectiva que es transitoria sin duda, pero que presenta claras y definidas características. Es decir, Gustave Le Bon, ya a finales del siglo XIX, se daba cuenta que la masa era algo diferente a los individuos. Y vemos que habla incluso también de emociones, que habla de pensamiento, que habla de ideas, y esto nos hace mucho sentido con la charla de hace un momento de Zaira, porque si tenemos que tomar en cuenta las emociones de las personas, pensemos cuando esas emociones se transforman por estar juntas. Probablemente ustedes ya estén pensando en algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el caso de las aglomeraciones de personas cuando están, por ejemplo, viendo un partido de fútbol en un estadio. De repente sus emociones se transforman y se convierten como en una única emoción. Bueno, pues este es un caso característico de esto que nos habla Gustave Le Bon. Pero Gustave Le Bon no fue el único en hablarnos de esto. Ya más adelante, un poquito más adelante, en el año 1921, Sigmund Freud escribió este libro que se llama Group Psychology and the Analysis of the Ego, en el cual escribe pues este texto que yo saco de ahí. Una masa primaria es un número de individuos que han puesto uno y solamente el mismo objeto en lugar de su ego ideal, y consecuentemente se identifican unos con otros. Es decir, para Sigmund Freud también, al estar formando una masa, las personas de alguna manera sustituyen su propio ego y se identifican unos con otros, se identifican de alguna manera con la masa. Esto lo decía Sigmund Freud en el año 1921. Más adelante, en el año 1972, tenemos este artículo muy interesante de la revista Science, escrito por P.W. Anderson, en el cual Anderson habla de una idea muy sencilla. Vean, el título del artículo es "Más es diferente". A lo que se refiere Anderson es que conforme los objetos de estudio se van aglutinando y se van haciendo grupos de objetos, la ciencia de alguna manera tiene que cambiar. Por ejemplo, él dice, cuando los físicos de partículas estudian partículas, pues bueno, estudian una única partícula, pero si ya se juntan muchas partículas, pues probablemente tenemos que empezar a buscar una física de aglomeraciones, y si ya son más partículas, pues probablemente sea una química para estudiar moléculas y propiedades de materiales. Pero si ya son más moléculas juntas y resulta que están vivas, entonces podremos recurrir a la biología molecular, y si son muchas moléculas vivas juntas, entonces tenemos que hablar de zoología, porque estamos hablando ya de animales vivos, por ejemplo, o de botánica, porque estamos hablando de plantas vivos, por ejemplo. Y entonces, si estamos hablando de un solo individuo interactuando con una computadora, estamos hablando, por lo tanto, de interacción humano-computador, pero si ya son muchos individuos siguiendo esta misma lógica de P.W. Anderson, de que más es diferente, deberíamos estar hablando de un nuevo tipo de interacción humano-computador. Y si nuestras técnicas de usabilidad, las que tradicionalmente hemos estado aplicando, se aplican a usuarios específicos en contextos de uso específicos, deberíamos de estar empezando ya a pensar en técnicas nuevas para aplicarlas a ese otro fenómeno distinto que es la aglomeración de usuarios. Bueno, son preguntas bien interesantes para las cuales, les anticipo, no tengo respuesta de momento, no hay respuesta de momento, es algo que tenemos que ir investigando poco a poco. Más adelante, ya en este siglo, en el año 2005, James Surowiecki escribió un libro fascinante, es un libro fascinante, se llama La sabiduría de las masas. En él plantea un concepto muy sencillo pero muy poderoso. Bajo condiciones de diversidad, independencia y descentralización, la colectividad
es más inteligente que los individuos que la componen. Y probablemente ustedes me dirán, bueno, no, porque el promedio, por ejemplo, de IQ de un grupo de personas o de una masa de personas, pues siempre va a ser menor que el del individuo más inteligente que hay en esa masa. Pero bueno, lo que Surowiecki decía es que la masa consistentemente es más inteligente incluso que el más inteligente de sus individuos. Bueno, esta idea puede resultar un poco como contrasentido, pero no, es decir, hay experimentos muy sencillos como el que se muestra en la parte de abajo y que describe en el libro Surowiecki, el caso de una competencia en Inglaterra en la que se invitaba a todos los participantes a que adivinaran el peso de la carne de un bovino una vez estuviera destazada. Y el que estuviera más cerca del peso de la carne, pues se llevaba la carne. Esa era la competencia. Pues bueno, al final se descubrió que de entre los más de 800 participantes en la competencia, el promedio de adivinanzas que hicieron era más o menos 1197 libras, y el peso correcto del bovino cuando ya se destazó fue de 1198, una libra de diferencia. Es decir, la masa consistentemente va de alguna manera cancelando los errores de unos con los aciertos de otros, o los errores positivos con los errores negativos de otros, y va acercándose cada vez más y más al número exacto en promedio, siempre y cuando uno tome una buena cantidad de personas, que sean diversas, que sean independientes, que no estén preguntándose unas a otras. Eso significa la independencia en este caso, descentralizadas, que no estén guiadas por un director central. Pues bueno, obtendremos resultados que son bien interesantes, porque van a ser muy próximos al resultado real. Y Surowiecki en su libro presenta una gran cantidad de estos ejemplos que realmente hacen que el libro sea muy interesante de leer. Más recientemente, Nicholas Christakis presentó en TED en el año 2010 esta charla que también es muy buena. Se llama La influencia oculta de las redes sociales. Christakis es un sociólogo que empezó queriendo estudiar medicina, pero se dio cuenta que al estudiar medicina iba a poder curar nada más a una persona, pero que si hacía estudios sociológicos podía llegar a curar a miles de personas al mismo tiempo. Entonces se volvió sociólogo y empezó a estudiar las redes que forman las personas. Y veamos, muy interesante lo que él dice en su charla, y hago un par de extractos. El patrón de conexiones entre la gente le confiere a los grupos de personas propiedades diferentes. Es esos lazos entre las personas lo que hace que la totalidad sea más grande que la suma de sus partes. En este caso, Christakis hace una analogía. Resulta que el grafito que usamos para pintar en los lápices, pues es el mismo carbón que compone los diamantes, pero son cosas completamente diferentes, y lo único que cambia entre unos y otros es la disposición, las conexiones que hay entre cada átomo de carbón en cada uno de ellos. Así es que Christakis hace un punto muy interesante cuando dice que los grupos de personas son diferentes y tienen diferentes propiedades en base a las conexiones que hay en cada uno de esos grupos. En la parte de abajo, en el siguiente texto, dice: nuestra experiencia del mundo depende de la estructura de la red en la cual nosotros estamos residiendo. Y más al final del texto dice: este es el caso por el cual los seres humanos se ensamblan unos a otros para formar un cierto tipo de superorganismo. Es decir, que una vez más encontramos esa idea de que los individuos son distintos a la masa de individuos. Estamos hablando de cosas diferentes. Un estudio de 2011 por un grupo de científicos de Microsoft, titulado Individual and Collective Behavior in Crowdsourcing, concluyó esto: la escala importa. Los individuos, el trabajador individual, el comportamiento del trabajador individual difiere cualitativamente del comportamiento colectivo. Es decir, se encuentran diferencias no solamente
cuantitativas, no solamente por la cantidad de gente interactuando, sino en la calidad de su comportamiento. Y tenemos ahora este ejemplo que viene de Google. Google se dio cuenta de que había una gran correlación entre las búsquedas de, por ejemplo, de gripe y las epidemias de gripe reales que estaban ocurriendo, es decir, lo cual hace mucho sentido, ¿verdad? Si uno empieza a ver que hay gente con gripe a su alrededor, pues de alguna manera empieza a buscar en Google, por ejemplo, cuáles son los síntomas de la gripe, cuáles son los remedios para la gripe, si funcionan los remedios caseros para la gripe, o qué hacer en caso de gripe. Entonces, ellos han publicado ya varios estudios en los cuales correlacionan estas dos cosas. Las epidemias reales de gripe y las tendencias de búsqueda de la gente por gripe en su buscador. Y lo que han encontrado es bastante correlacionado. Veo preguntas muy interesantes en el chat, ya daremos tiempo para contestarlas. Ahora bien, bueno, pues hace poco me empecé a aficionar a las búsquedas en la biblioteca digital de ACM para tratar de encontrar de alguna manera desde cuándo hay interés en la comunidad de investigación de ciencias de la computación sobre ciertos temas. Así es que pues hice un pequeño programa para buscar cuántos títulos que incluyan la palabra crowd existen en la biblioteca digital de ACM, cuándo se empezó a publicar sobre crowds, es decir, desde qué año empezaron a aparecer temas sobre masas en los trabajos en ACM, y cuántos se han citado estos trabajos. Bueno, pues es relativamente sencillo hacer un programa que lo haga, solamente hay que tener cuidado, porque si la gente de ACM se da cuenta que estamos escarbando automáticamente en su librería digital, pues nos pueden bloquear el acceso, como me pasó a mí, y nos dan este mensaje, ¿verdad? La cuenta nos la bloquean y tenemos que esperar unas cuantas horas o probablemente un día para poder volver a acceder a la biblioteca digital. Bueno, salvado ese obstáculo y teniendo cuidado, es decir, haciéndolo despacio, no jalando toda la información de un solo, sino que yendo, por ejemplo, año por año, pues se puede llegar a obtener resultados bien interesantes. Les muestro a continuación aquí lo que encontré. Resulta que sí se ha publicado sobre crowds en ACM, pero artículos que incluyan la palabra crowd y que estén publicados en ACM, en la biblioteca digital de ACM, básicamente empezaron a aparecer en el año 2000. Básicamente el estudio o el interés por las grandes masas de usuarios por parte de la comunidad de ciencias de la computación, pues básicamente es un fenómeno de este siglo, del siglo XXI. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que probablemente eso lo que refleja es el crecimiento en publicaciones de ACM. Bueno, hay que ver otras cosas, como por ejemplo la cantidad de citas. La cantidad de citas sobre papers que tengan en su título la palabra crowd, pues ha crecido más o menos con la misma tendencia, pero nuevamente, como ustedes lo ven, es un fenómeno de este siglo. Y ahora contrastémoslo con lo que ya les había hablado al inicio sobre los trabajos de Gustave Le Bon, por ejemplo, que son del siglo XIX. Es decir, en sociología, en psicología, en ciencias ha habido un interés por las grandes masas de usuarios desde prácticamente el siglo XIX, pero nosotros en ciencias de la computación nos empezamos a interesar seriamente por las masas hasta el siglo XX. Claro, ustedes me podrían decir, este no es un estudio concluyente, pues bueno, tienen toda la razón, pero de alguna manera es indicio de cómo ha pasado esto. Vemos aquí que efectivamente las publicaciones en ACM han crecido a partir del inicio del siglo XXI, pero aún así la tendencia de publicaciones sobre masas, pues es un fenómeno muy del siglo XXI, como les decía. Y lo podemos ver cuando lo comparamos en términos porcentuales. En términos porcentuales, aquí vemos el número de publicaciones que tienen que ver con masas, con crowd, respecto al total de publicaciones que se sacan en ACM o que se incluyen en la biblioteca digital de ACM, y vemos que efectivamente, de nuevo, la tendencia es la misma, es un fenómeno que ha interesado a los científicos de ciencias de la computación básicamente a partir del año 2000. Ustedes me podrían decir, bueno, pero no es lo mismo con otros temas. Bueno, pues como mi otra gran pasión en el área de interacción humano-computador es los interfaces de usuario,
Pues bueno, hice el mismo estudio solamente que para la palabra User Interface y vean lo que encontré. Resulta que no, para interfaces de usuarios el interés prácticamente se despertó en los años 80 y con el nuevo siglo básicamente lo que hizo es crecer, pero cuando lo vemos porcentualmente, voy a ponerlo ahorita, el porcentaje de publicaciones que contienen la palabra User Interface en la biblioteca digital de ACM, pues es distinto, es decir, tiene un comportamiento muy distinto, ustedes lo pueden ver, al comportamiento que tiene la cantidad o el porcentaje de publicaciones que hay sobre masas en la biblioteca digital de ACM. Quiere decir que efectivamente, pues esto de nuevo nos da un indicio de por qué digo o por qué podemos decir que el estudio de las grandes masas de usuarios pues es un fenómeno relativamente reciente en el área de ciencias de la computación. Y se imaginan ustedes, si es reciente en ciencias de la computación, ¿qué tan reciente será el tema de usabilidad para grandes masas de usuarios? Pues bueno, ese es nuestro interés con ese tipo de estudios. Ok, entonces hay que hacer algo como lo que se hizo al inicio. Es decir, tenemos que volver a los orígenes de la interacción humano-computador, con por ejemplo estudios como el de Doug Norman de 1984 o libros como el de Carl Moran y Newell de la psicología de la interacción humano-computador de los años 60. Pero bueno, uno de los hitos en investigación en interacción humano-computador fue este descubrimiento por parte de Donald Norman, más bien esta estructuración de que la interacción entre personas y computadoras se da en ciclos que pueden reducirse básicamente a 4 etapas. La formación de la intención, la selección del método para conseguir el objetivo, la ejecución del método para conseguir el objetivo y la evaluación de si con los resultados que se obtuvieron al ejecutar el método se obtuvo lo que se pretendía en la intención. Bueno, tenemos que volver a los orígenes ahora al estudiar la interacción entre grandes masas de usuarios y computadoras porque de alguna manera tenemos que descubrir cuál es el ciclo de interacción para grandes masas de computadoras. Y aquí hay algunas ideas que nos pueden ayudar para eso. ¿Cuáles son las posibilidades para fijarnos e ir descubriendo un ciclo de interacción entre grandes masas de usuarios y computadoras? Bueno, una de ellas puede ser el número de usuarios. Y obviamente para que tengamos interacción entre masas de usuarios y computadoras necesitamos un gran número de usuarios. Entonces, ¿cuál es ese número? ¿Cuál es el número que dispara la interacción o las propiedades que solamente presentan las masas y que no tienen los individuos? Pues bueno, es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Zurecki presenta algunos casos en su libro de la inteligencia de las masas, The Wisdom of Crowds, por ejemplo, diciendo cuántas personas se requieren paradas en una esquina, mirando hacia arriba, para que los transeúntes empiecen a parar y a mirar hacia arriba, aunque en realidad no haya nada que ver arriba. Bueno, pues es un experimento muy interesante que plantea Zurecki, y él encontró que más o menos se requieren entre 10 y 15 personas, todas viendo hacia arriba, hacia la nada, para que de repente se empiecen a parar más y más y más personas a ver hacia arriba, hacia la nada. Pero bueno, es algo que es difícilmente generalizable. Hay otras cosas más, el tiempo de uso, por ejemplo, cuánto usan las personas una aplicación para masas, el tipo de interacción que realizan, si se mandan mensajes o se forman comunidades. Démonos cuenta que en todo caso, todas estas que son tendencias de uso van a ser como pues peculiaridades muy inestables de los sistemas de grandes cantidades de usuarios y computadoras, porque puede ser que hoy haya pues una fiebre por usar Facebook, por ejemplo, o por usar Twitter, o por usar una plataforma como Coursera, pero el día de mañana simplemente se acaba. Hay cierta inestabilidad en la interacción entre grandes masas de usuarios y computadoras. Entonces, esa misma inestabilidad va haciendo que se formen nuevos ciclos y nuevas tendencias. Y bueno, hay que de alguna manera ponerle atención a eso, y no estoy diciendo que ya esté descubierto cuál es entonces el ciclo de interacción entre masas y computadoras, sino que
estas características pueden darnos alguna idea de por dónde debemos ir. Ok, pero también empiezan a surgir otros elementos cuando eh, los ingenieros nos empezamos a fijar en la interacción entre estas grandes cantidades de usuarios y nos gusta esa interacción entre grandes cantidades de usuarios. Nos gusta, por ejemplo, que si hacemos una aplicación, una página web, la use una gran cantidad de gente, pero y entonces empieza a pasar algo o corremos el riesgo de que ocurra algo como peligroso. Y es que en lugar de fijarnos en los usuarios individuales como usuarios primarios de la aplicación y en fijarnos en lo que necesitan como características de usabilidad, nos empecemos a fijar más en la masa de usuarios, que es mucho más atractiva, y sobre todo porque puede representar ingresos económicos, y entonces por propiciar la interacción entre grandes masas, se puede descuidar la interacción entre individuos y sistemas. Y es un peligro latente, pero también podríamos nosotros preguntarnos, ¿es válido ese cambio de enfoque? ¿Es válido en un momento dado dejar de fijarnos en el usuario individual y empezar a fijarnos en la masa como un usuario nuevo? Bueno, pues son cuestiones que todavía tenemos que responder. Si se ha intentado hacer o se ha hecho, pues bueno, hay una enorme cantidad de ejemplos que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva. De hecho, ustedes ven ahí una gran cantidad de experimentos de uso masivo de redes, llamadas algunas redes sociales, otros llamados crowdsourcing, otros llamados crowd computing, otros llamados también MOOCs. En fin, hay una gran cantidad de experimentos o de pruebas o de productos hechos ahí. Ustedes pueden identificar ahí algunos que ya no existen, son completamente desconocidos seguramente para algunos de los que escuchan esta charla. Algunos otros que son redes sociales muy populares actualmente, algunos son orientados a educación, otros más están orientados, por ejemplo, a reunir dinero, pero es decir, posibilidades para atraer a masas de usuarios y dejarlos interactuar con grandes redes de computadoras, pues hay muchas. Vemos ahí algunas que fueron muy populares en algún momento, pero dejaron de serlo. Por ejemplo, está Second Life, uno de los experimentos más interesantes en términos de grandes volúmenes de usuarios. Pero en fin, el punto central para el tema de usabilidad y grandes masas de usuarios es cuál de todas esas nos gustaría que fuera nuestra red, o sea, la red que nosotros hemos diseñado para grandes volúmenes de usuarios, si algún día diseñamos una. Pues una de las que ya no existen, o algunas de las que son más exitosas, bueno, pues y cómo logramos esa usabilidad de grandes masas de usuarios. Para ir ya cerrando, pues quiero comentarles que definitivamente estamos hablando de dos fenómenos distintos. Por un lado, el usuario o el grupo de usuarios más o menos homogéneo que está usando una aplicación que fue hecha para ellos, específicamente para ellos, tomando en cuenta consideraciones de usabilidad específicas para ellos, pues es muy distinto a la gran masa de usuarios que utiliza una plataforma, dispositivos muy distintos, conexiones muy diferentes, con objetivos distintos. Son dos formas completamente diferentes de entender la usabilidad y dos abordajes completamente distintos. Así es que vale la pena hacerse estas preguntas. ¿Qué es lo que aparece cuando aparece la masa? Que no se ve cuando solo consideramos al individuo. Pues de alguna manera nuestros estudios de usabilidad más, digamos, formalmente establecidos, que incluyen pruebas con usuarios, prototipos, diseño centrado en el usuario, etcétera, pues pueden fijarse en usuarios, pero son de alguna manera ciegos a la masa, es decir, hay cosas que no van a ver cuando efectivamente sea una masa de usuarios la que esté usando los sistemas. La segunda pregunta, ¿qué puede estudiarse en la masa que no se puede estudiar en el individuo? ¿Cuál es la ganancia en términos de conocimientos cuando estudiamos masas y no individuos?
Y la siguiente, muy interesante también, ¿hay alguna relación entre la buena interacción a nivel de masa y el buen diseño a nivel de usuario individual? De alguna manera podemos decir que es suficiente asegurar la usabilidad a nivel del individuo y de alguna manera sería que la usabilidad es una especie de característica acumulativa que si la aseguramos a nivel del individuo lo atendremos a nivel de la masa, pues son preguntas que están pendientes de resolver. Requiere la masa una interfaz diferente, una interfaz que no es una interfaz de usuario, sino es una interfaz de masa que se ha diseñado específicamente para ella. Bueno, pues son preguntas que, como les digo, la investigación tendrá que ir resolviendo. Quería invitarlos a que viéramos este video de 3 minutos. Es un video donde Derek Sivers nos muestra cómo sucede el fenómeno de la masa. Se los voy a mostrar. Me, me ven a mí por unos minutos y ahora voy a mostrarles el video de Derek Sivers. Ahí va. Leonel, no estamos viendo el video. Ok, bueno, por alguna razón no se está viendo el video. Eh, Creo que podemos ¿Quieres? omitirlo. En el Sí, chat podemos poner la liga para que lo vean. claro, claro, sí. Voy a poner la liga ahorita. De hecho, si no se ve pues va a ser difícil que se vea el siguiente. Entonces voy a pegar las dos ligas de los dos videos. Ahí están, para que ustedes tengan la oportunidad de verlos. En fin, básicamente en este video, regreso entonces a compartir el escritorio, un segundo. Un segundo. Ok. Bueno, en este video Derek Sivers analiza cómo se forma un movimiento. Es un video muy corto, de más o menos 4 minutos, eh, muy interesante y que plantea algunas ideas y si quieren, por el tiempo, lo podemos dejar para que ustedes lo vean. eh, y así continúo y voy llegando ya al final de la conferencia. Eh, Hay aquí algunas preguntas que van a tener que hacerse cuando vean el video. Eh, ¿Es esto parecido a las redes sociales? Eh, ¿Por qué participa la gente en estos movimientos que obtiene? Bueno, veía ahí algunos de los comentarios. Yo sé que esto puede entenderse de otra manera en este momento, pero les ruego que se ciñan al significado puramente académico. ¿Qué quiere la masa? ¿Hay alguna forma segura de producir movimientos? En fin. Bueno, hay que empezar a estudiar entonces el ciclo de interacción entre grandes masas de usuarios y computadoras. Un segundo. Ok. Y aquí estamos.
Ok, tenemos que entonces empezar a estudiar el ciclo de interacción entre grandes masas de usuarios y computadoras y redes de computadoras. Aquí hay una idea planteada y es que el ciclo de interacción entre grandes masas de usuarios y computadoras básicamente es un ciclo que agrega información y que produce tendencias de uso. Ese sería el ciclo básico, pero tenemos que desarrollarlo bastante más. Luego, un par de ideas sobre la interacción entre grandes masas de usuarios que han surgido en esta investigación. Y la primera es que la interacción social es humanizante, es decir, pensemos en casos en los que hay interacción entre grandes masas de usuarios, pero no hay auténtica interacción social. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos pues son usados por grandes masas de usuarios, grandes cantidades de usuarios, pero que no tienen ninguna posibilidad de interactuar unos con otros. Eh, esta idea es que cuando la interacción permite la socialización entre las personas, de alguna manera esa misma interacción se humaniza. Entonces es mejor lograr que haya interacción social a que haya interacción, de alguna manera podríamos decir, aislada. Claro que pensar cómo sería un cajero automático que funcionara permitiendo interacción social al mismo tiempo que se está usando, pues es algo, un reto bastante difícil de conseguir, pero bueno, seguramente en el futuro en algún momento podremos verlo. Y además, la segunda idea es que la masa, de alguna manera, tiene que ver a la masa, como que fuera un espejo. Las aplicaciones orientadas a grandes volúmenes de usuarios, de alguna manera, tienen que hacer patente la cantidad de usuarios que hay. En la primera charla de esta tarde me llamó muchísimo la atención cuando el conferencista, ahorita se me va su nombre, pero se me olvida su nombre, pero él preguntaba, ¿cuántos usuarios hay conectados? ¿Cuántas personas hay? Bueno, porque de alguna manera ese sentimiento de que estamos con alguien más, pues es muy importante para las personas. Eh, y de alguna manera, si acercamos a la masa para que vea a la masa como que fuera un espejo, pues estaremos logrando algo mucho más humano que simplemente permitir la interacción. Tenemos aquí un modelo que es el que nosotros estamos trabajando en esta investigación. En este modelo los individuos forman una especie de células de ese superorganismo del cual hablaba Christakis. Son como las células sensoriales y por lo tanto los individuos deben ser atraídos hacia la masa de alguna manera, deben ser atraídos hacia la interacción de alguna manera. Además, esos individuos, al estar interactuando en grandes volúmenes, esperan un cierto reconocimiento, es decir, esperan, por ejemplo, que si son líderes, sean reconocidos como líderes, que si ayudan a los demás, sean reconocidos como personas que ayudan y apoyan, que si son bromistas, pues sean reconocidos como bromistas, etcétera. Ese tipo de cosas. Además, en una auténtica aplicación de interacción entre masas y computadoras, tiene que ser posible hacer amigos. Esa interacción social, ese lazo que se hace más fuerte, que es el de la amistad, debe ser posible en este tipo de interacciones. Obviamente es una interacción que requiere un cierto mínimo de usuarios, es decir, se dispara de alguna manera cuando se cruza un cierto límite, un cierto umbral en el número de usuarios, y además debe estar de alguna forma soportada por tecnología. Eso es lo que decimos aquí cuando decimos que para que haya masa debe haber red, y es porque de alguna manera debe haber una tecnología de soporte. Tenemos que estar conscientes de que la interacción ocurrirá en ciclos, que se formarán tendencias, que habrán ciertas características que serán preferidas sobre otras, que habrán ciertos comportamientos que no esperamos al diseñar el sistema, se producirán de una forma espontánea, y que los ciclos de interacción van a producir eso, pues tendencias de uso, ¿verdad? Y ya para terminar, pues quisiera invitarlos a que vieran este muy interesante experimento que se hizo de interacción entre una masa de usuarios que no se conocía para nada y computadoras. Pues me parece que no va a funcionar si lo intento poner por esta vía, y también por el tiempo, no quisiera alargarlo más. Pero nada más dura como 3 minutos, así es que no les tomará mucho y ustedes podrán sacar muy interesantes conclusiones al verlo.
Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Los invito a seguirme en mi red social favorita, que es Twitter. Y pues si tienen alguna pregunta, también pueden escribirme a mi correo electrónico que está ahí puesto. Muchas gracias, Leonel. A ver, ¿te vemos? Ya. Aquí estoy. Ok. Ya te puse una pregunta por ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo más difícil de medir al momento de hacer evaluaciones de crowd usability? Ah, qué interesante término, no lo había pensado, francamente, me encanta que hagan esa sugerencia. ¿Para qué usamos, por ejemplo, redes sociales cuando estamos en masa? Bueno, ¿qué es lo más difícil de medir? Pues de alguna manera saber qué es lo que tenemos que medir es ahorita en este momento lo más difícil. Podríamos pensar que una red social que una aplicación de masas es muy buena, pero la masa de alguna manera es caprichosa. Podríamos decir que tomando el tema del World Usability Day de hoy, medir el engagement, es decir, qué tanto se va a identificar esa masa con nuestra aplicación y se va a mantener en ella a lo largo del tiempo, es algo muy difícil de medir. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, en internet artículos sobre redes sociales que han fallado o experimentos sociales que han fallado y pues hay una enorme cantidad de ellos. Por ejemplo, Google tiene su buena cantidad de experimentos sociales que han fallado. Está Boost, por ejemplo, está Wave, está pues Picasa, no ha sido digamos el éxito que ellos esperaban, en fin, tuvieron que dejar de proveer esos servicios. Entonces, de medir el engagement, el compromiso, podríamos decir también, de la masa con nuestra aplicación es algo muy difícil de medir porque podríamos decir que en este momento, a como está la investigación e interacción masa-computadoras, es más bien una especie de capricho lo que vemos en la masa, es como una especie de usuario caprichoso que no sabemos cuánto tiempo nos va a querer, ¿verdad? ¿Para qué usamos, la otra pregunta, para qué usamos, por ejemplo, redes sociales cuando estamos en masa? Bueno, pues porque es una necesidad primordial del ser humano el relacionarse con los demás. Hay una especie podríamos llamar, contrato por el cual los seres humanos vamos formando grupos para obtener ciertos beneficios que individualmente es imposible que los obtengamos. Así es que esa misma necesidad humana tenemos que trasladarla de alguna manera a los usuarios de grandes volúmenes. No sé si hay alguna otra pregunta.